Nos alegra estar esta mañana juntos en comunión, ¿verdad? Común, unión en común, en el Señor, tratando sus cosas. Y ahora con la ayuda del Señor, pues, abrir su palabra también para recibir de su enseñanza. No sé si en algún momento ha coincidido con la porción que haya podido dar, no lo sé. Pero tenía en mi corazón compartir algo que tiene que ver con la colina de Marte. ¿Alguien sabe dónde está eso situado? De Marte o de Ares. Vosotros tenéis Biblia, ¿no? Sí, pero tranquilo, esto no está en la Biblia en sí. Areópago sí, ¿verdad? Entonces nos vamos a meter con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y me gustaría, después de leerlo y levantar una oración, escuchar quizá una observación vuestra acerca de la palabra del Señor. Algo que os llame la atención de esta porción. Después seguiré yo con la exposición de la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Leemos, dice, mientras Pablo... Capítulo 17 y versículo 16 de Hechos de los Apóstoles. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con él. Señor amado Padre, queremos que esta palabra tuya la puedas bendecir en nuestros corazones, y me puedas utilizar para que juntos podamos ser edificados y bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una preciosa enseñanza que se pueden sacar muchas, podríamos decir, observaciones, meditaciones, consideraciones de este pasaje. Sacaré una línea sencilla para
para que sobre todo se pueda proclamar el Evangelio, porque eso es lo que hoy día tocaba, ¿no? Creo que era proclamando la fe. Bueno, siempre vamos a proclamar la fe, pero vamos a buscar esa línea de pensamiento que además el pasaje ayuda, obviamente, ¿verdad? ¿Os ha llamado algo la atención de este pasaje que hemos leído? ¿Hay alguna cosilla que dice, pues esto es tremendo? Hombre, le llamaban palabrero y charlatán, como mejor algunos hoy día también a Pablo, porque si era un palabrero y un charlatán cuando él predicaba las buenas nuevas. Claro. Observación, tratado como un charlatán, o sea, si te tratan de como un palabrero charlatán, tranquilo, ya lo han hecho antes a otros. Sí, ¿verdad? La cantidad de dioses. Patricia habla, perdón. ¿Sí? La cantidad de dioses que había, como los hay ahora. También dos cosas. Bueno, Patricia decía que hay una observación aquí acerca del Dios no conocido. Es un detalle también para ver que se puede percibir un hilo de pensamiento acerca de ese Dios no conocido. Y también hablar de lo que implicaba estar allí en Atenas. Ver la abundancia de idolatría que había. Mucha idolatría. Vale. ¿Alguna cosa más que veis que llama la atención? O que también os pueda decir algo. Ya sabéis que me gusta hacer preguntas. Quizá dependiendo de la situación más o menos, pero la idea es que no sea un sermón que da aquí el pastor José Vera o el predicador y que luego se vaya a Dios. Ha sido entretenido a lo mejor, pero es palabra del Señor, cuidado. Ayer tuve la oportunidad de acompañar a unos hermanos, una iglesia junto con otras ONG, también ayuntamiento, era la caminata, para anunciar y denunciar lo que es la explotación de la esclavitud de la mujer, en situaciones pues muy lastimosas, tiene que ver con la explotación sexual. Esto es oportunismo, esto es inmoral, esto es impresentable, porque no solamente afecta a la mujer que es secuestrada de su libertad, que a lo mejor no tiene papeles o que necesita trabajar y le encaminan por un camino muy difícil de la vida. Y más en los tiempos en que vivimos, parece ser que esto da también oportunidades para meterse con la industria del sexo. La verdad es que tuve la oportunidad de acompañarles, porque no solamente es para hacer esta denuncia, sino también para poder predicar el Evangelio. En la caminata pude, en vez de estar fijo con un anuncio y ya está, pues acompañaba tratando de repartir una publicidad que tiene que ver con el evento, el lugar, que se tiene también pues hablar con las personas. Y al hablar en un momento de repartir esa literatura, pues algunas personas con necesidad pudieron escuchar no solamente pues esta problemática, sino algo que le afectaba en su vida. Y era el momento para hablar de Cristo. Y ahí tuvieron oportunidades muy bonitas, muy hermosas. Pero también acompañaba oficialmente una persona técnica de la comunidad. Y también me acerqué a ella, pues como una representación que tiene que ver, esto tiene que ver con el ayuntamiento, la comunidad autónoma también, y una mujer técnica, trabaja en el ayuntamiento. La pude saludar y no solamente saludar por este evento, sino también le hice ver que más allá de esta esclavitud local de una persona concreta, o de una familia, o de niños, o hombres, está la esclavitud del pecado. Le pude hablar del Evangelio muy claramente y muy extensamente dentro de los pocos minutos que tuve con ella, para que no fuera aquello un oportunismo. Porque por encima de todo tiene que proclamarse el Evangelio. Amén. La proclamación de la fe es una bendición para un mundo desorientado. Pero no solamente de personas de a pie que son obreros y ya está, sino también personas que pueden ser técnicos de la comunidad autónoma, o pueden ser médicos, o pueden ser, trabajen de donde estén. Da lo mismo, porque la vida es la misma, ¿sabéis? 70, 80 años, ¿qué? Y después, ¿qué? Por mucho que tengas. Al final, la llamada. Esta noche van a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿para quién será? ¿Entendemos? Para todos. Un rico puede comprar medicinas y médicos, pero no puede comprar la salud. Puede facilitar a la prevención, pero nada más.
puede tener 20 coches. Quizás solamente podrá conducir siempre uno, por supuestísimo. Y tú tendrás a lo mejor una bicicleta o un patinete. Pero estás viviendo. Y él igual, sencillamente. Y respira lo mismo que tú y yo, con oxígeno, ¿verdad? O la contaminación de la ciudad. De esto podríamos hablar mucho para ver que la proclamación de la fe es importante. Y aquí encontramos esta historia. Podríamos titular este mensaje a los intelectuales de Grecia. Es algo puntual que está ahí. Pero también podemos hablar de discurso en la colina de Marte. Este lugar del Areópago era llamado así, la colina de Marte, o de Ares. O sea que Pablo tenía un currículum de lugares que había predicado el Evangelio importantes, ¿verdad? Y este me llama la atención por varias cosas. Bueno, en un principio Pablo, mientras Sila y Timoteo se encontraban en Berea, es el texto más cercano al que estamos tratando, pues Pablo se encuentra allí en Atenas, mientras conoce esas experiencias que anteriormente había tenido en Filipos. El capítulo anterior se habla de esas experiencias múltiples que tiene allá en Filipos, donde puede proclamar a Cristo y donde también experimenta la cárcel. Y el gozo de poder cantar, estando en la cárcel, al Señor, de proclamarle como el soberano del cielo y la tierra. Su experiencia allí que tuvo en Filipos, con cárcel y todo. También su paso por Tesalónica y las muchas conversiones que hubieron allá. Estamos hablando del contexto inmediato. Donde no solamente hubieron conversiones, sino también mucha adversidad. Y es que el Evangelio tiene también mucha adversidad. No sé por qué. ¿Por qué será? Siendo el Evangelio algo tan hermoso que tiene que ver con la bendición del Señor. Muchas conversiones en Tesalónica, pero también con mucha oposición y alboroto. Y él tuvo que salir, junto con el equipo misionero, tuvo que salir de urgencia ya en Tesalónica. Y fueron a Berea. Y en Berea la gente era más noble y aceptaba más lo que estaban escuchando por medio de ese encuentro primario que se tenía en la sinagoga. Y ellos aceptaron examinar con mucho cuidado las Escrituras para ver si las cosas eran así conforme se les decía. Pero en estas circunstancias parece que al diablo no le gusta que fluya la bendición del Señor, que se estudie la palabra de Dios, que se busque su reino. Y ahí vienen los alborotadores de Tesalónica para quitar el orden de allá de Berea. Y a continuación tuvo que salir, como pudo también, Pablo de allí de Berea, y se encuentra aquí en Atenas, mientras Sila y Timoteo estaban allí en Berea. Eran los que a apariencia pues no eran tan problemáticos, podríamos decir. Problemático era Pablo, que no se callaba ni debajo del agua. Y es que aprovechaba todo momento para exponer la palabra del Señor y sobre todo presentar la excelencia en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, estamos en el segundo viaje misionero que se gestiona ya en Antioquía. Estamos hablando de los años 50, después de Cristo. Y rápidamente, para entender que a veces para comprender un texto más, si hace un bosquejo, pues le ayuda mucho, incluso a nivel personal, no solamente cuando uno va a predicar y tenga que ver con la homilética. Los primeros versículos 16, 17 y 18, estos tres versículos, hablan de Pablo en Atenas. Segundo punto sería Pablo ante los atenienses, 19 al 21. Tercer punto sería Pablo y su intervención en el Areópago. Y el cuarto punto sería Pablo y el resultado de su intervención allí en Atenas y concretamente en el Areópago, en la colina de Marte, en Ares. Nos situamos, Pablo en Atenas. Esto no era un viaje turístico de Pablo en Atenas. Es un viaje, por un lado, de escapismo, para liberarse de los alborotadores de Berea, pero también para llevar y proclamar el Evangelio. Y eso nos hace pensar. Nosotros cuando estamos en la consulta médica o estamos en otro sitio, ¿en qué estamos pensando? ¿En que pronto nos llamen para marcharnos? ¿O tenemos quizá la oportunidad de decirle al Señor Jesús, de hablar de las personas del Señor Jesús? Tú como yo estamos aquí en una lista de enfermos. Es que nos afecta el pecado y a todo de una manera pues nos pilla la enfermedad. Tenemos este punto de encuentro y es a veces muy importante hablar también del Evangelio en cualquier lugar. Y aquí está Pablo.
Dice la palabra de Dios que mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando hablamos de Atenas, ¿sabéis lo que estamos hablando? La antigua Grecia, llamada, por un lado, cuna de la civilización y del pensamiento, de la filosofía, de las artes, es pensar que allí estamos, casi podríamos hablar de un centro, casi podríamos hablar universitario, donde había una connotación de inteligencia social, donde la gente quería escuchar algo nuevo, quería aprender. No era tanto en universidades o discípulos que siguen al maestro, que era algo normal y natural en aquel tiempo, sino también pues los círculos donde se podían enseñar las artes, la filosofía y el pensamiento. Y que precisamente había un lugar aquí, cerca de la plaza principal, lo que se llama el Areópago, donde la gente se podía acercar, o colina de Marte. Grecia, cuna de la civilización, de las artes, de la cultura, de la razón de la existencia. Ahí la gente le gustaba hablar y ser escuchado. Y ahí había gente que quería escuchar nuevas cosas. Y ahí podemos pensar, hablando de la antigua Grecia, cuando uno ha estudiado, pues de alguna manera le atrae, ¿no? Porque también por aquí pasó Sócrates, este gran pensador también, Aristóteles, y había muchísima gente que se menciona, ¿verdad? Sócrates, Aristóteles, Heráclito, Diógenes, Epicuro, Zenón, Platón, Pitágoras. Había una lista muy, muy grande cuando queremos sondear un poco lo que eran los maestros del pensamiento en la antigua cultura griega. Quiere decir que había allí un deseo de ser personas intelectuales, personas que pensaban. Y esto es importante porque estamos viviendo un tiempo en que, lo siento, hemos dejado de pensar. Otros ya piensan por nosotros. Ahora tenemos mucha información, sabemos mucho, pero cuando nos metemos en Internet. Pero la memoria, antes no sabíamos más el DNI, el 40.000 teléfonos de memoria. Ya no hace falta, porque te metes a tu teléfono, que ves más fluido que tal, te salta el número. Y así 40.000 cosas. Te sabía hasta el número de tu casa, ya casi lo olvidas. ¿Qué número tienes tu portal? A veces cuesta, ¿verdad? Y tienes que pensarlo. Yo también con el tema de la matrícula del coche. Suele pasar. Pero en estas circunstancias donde hay tanta gente, como cuando yo recuerdo que recibí el Evangelio en Pamplona, allí en la Complutense, había muchos universitarios que venían de muchas partes del mundo, Inglaterra, sobre todo de Europa, a hacer sus máster, sus carreras. Y dentro de ese ambiente pues había algunas iglesias evangélicas, que fue cuando me hablaron del Evangelio. Pero fijaos que en ese contexto de personas intelectuales, de prestigio, etcétera, etcétera, encontramos en el subconsciente de una sociedad que hace las cosas quizás no muy conscientes, pues algo que ve el apóstol Pablo. Muchas columnas en las calles, en las plazas, muchas, pero muchas, con cabezas de ídolos, de sus ídolos, ¿no? De sus dioses. Podríamos hablar del trasfondo de una cultura muy general y amplia en la antigua Grecia, en este caso en Atenas, donde en su parte más, digamos, más extraña, pues hay mucha idolatría. Y esto le llama la atención a un hombre como Pablo. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Parecía un contraste, como el conocimiento que libera, pero otro que esclaviza, la idolatría, ¿no? Y esto es importante. La idolatría. Había también idolatría, el deseo de buscar refugio en las divinidades, la prosperidad, la intervención, el favor de los dioses inventados por sus propias mentes imaginarias. El dios del sol, de la lluvia, de la fertilidad y de tantos dioses, que no solamente era una cuestión de los mayas paganos, decimos, o de las divinidades de otros pueblos de tribus, o del Imperio Romano, o en este caso de este pueblo helénico que tenía pues tanto que aportar a la sociedad y que hasta el día de hoy pues enseña mucho de esa cultura helénica o griega. Había mucha idolatría. Y esto hace ver lo pequeño que somos las personas. O sea, tendrá mucho conocimiento,
digamos, de las cosas que ves. Pero al final, ¿qué es lo que tiene en tu corazón de tu propia existencia? Y esto nos hace volver de lo que es realmente de lo que somos. Todos de alguna manera buscamos la manera de respuestas trascendentales a nuestras vidas. Queremos saber dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es la vida, después de esta vida, ¿qué pintamos aquí? Si somos una casualidad, si somos un punto en un océano ahí perdido, que el Dios del cielo, que hipotéticamente nos haya creado, que ahí está y estamos olvidados, metidos en nuestros traumas emocionales, o hay un Dios que realmente nos ama y piensa en nosotros. Me gustaría que este pensamiento se vaya trascendiendo a nuestra mente y a nuestro corazón esta mañana. Tampoco me gustaría alargarme mucho, ser concreto quizás, pero a veces se puede perder un poco el hilo en este asunto porque hay muchas cosas que hay que decir. Y esto es bonito, ¿por qué? Porque el Evangelio sacude nuestra vida, sacude nuestro prestigio, sacude nuestros engaños personales, porque al final, ¿qué somos las personas? Ahí es lo que importa. Es importante. Por lo tanto, vamos preguntarnos, mirando esta situación de Atenas, hoy, ¿en qué contexto social vivimos? ¿Lo entendemos? A veces tenemos que sacar un paralelismo. Pero hoy más que nunca, en la autonomía del ser humano, que no quiere contar con Dios, se hace también sus dioses, ¿o no? Hoy en día, ¿existe idolatría o no existe idolatría? Mucha idolatría, ¿verdad? Mucha. Y aquí Pablo se sintió indignado, exasperado, le dolió en el alma al ver a la gente de Atenas entregada a la idolatría, las supersticiones. Porque hablar de divinidades, de las mitologías, de la cultura de los pueblos, es hablar de lo que es propio de la imaginación humana. Pero lo más importante en estas circunstancias, de pequeñas luces que se levantan como pareciesta en la vida, aparece la luz del Evangelio, aparece Dios hablando, aparece su revelación. Y esto es importante que escuchar y recibir, aunque en un principio le llamen palabrero, ¿verdad? Como en este contexto que estamos viendo esta mañana. Es así. Y aquí nos damos cuenta de que, por un lado, si en apariencia el conocimiento habla de libertad, podemos decir que la idolatría se vive la esclavitud y la ignorancia. Y ese alejamiento del Dios creador, del Dios vivo, del Dios del diseño y la sabiduría. Y eso cuando la Iglesia se reúne, estamos hablando de un Dios creador, sustentador, diseñador, un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que es el mensaje más trascendente que la persona puede tener en esta vida, sea cual fuere su situación. Trabaje uno en la comunidad autónoma con un puesto fijo, tenga un puesto de relieve en otra situación, tenga un Ferrari en su casa y tenga un palacio aquí y otro en la playa. Al final te espera el cementerio. ¿Lo entendemos? Esta es una realidad, una cruda realidad. Y además con todo el achaque de la salud. Por eso tiene que imponer el Evangelio. Pablo, después de ver la ciudad, el panorama, se dio a compartir su fe en la sinagoga, en las plazas, en las calles, y el mensaje del Evangelio liberador. Eso es lo que vemos. Versículo 17, que a continuación discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y también de entre la masa habían esos filósofos, de los llamados epicúreos, de los estoicos, que disputaban con ellos. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro decía, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que primeramente se conecta con el pueblo judío y les habla de que el Mesías ha venido. Y la segunda cosa es que no se queda ahí, es que sale por las plazas, por las calles. Y no le importaba cruzarse con el sacerdote del lugar, con el alcalde, con quien fuera. ¿Y sabéis lo que les predicaba allí? Lo que le enseñaba, lo que les decía. Porque Pablo tiene una cultura en su corazón, en su mente, perdón, y en su ser, la de un hombre muy culto, con varios idiomas, habiendo aprendido podemos decir, en la universidad donde estaba Gamaliel enseñando, que era un hombre muy, muy sabio, muy entendido. Podía hablarle, y de hecho aquí ahora veremos rápidamente unas líneas que nos hace pensar quién era Pablo, ¿no?
¿Qué cosas tenía Pablo que comunicarle? En medio de esa inquietud, viendo a las gentes, por un lado aparentemente sabios, pero por otro lado tan necios y tan tontos, que eran personas que estaban entregadas a la idolatría. Y hoy día, siglo XXI, ¿cuánta gente está entregada a la droga? Un gran problema es que los políticos no saben cómo atajar esto. Y muchas cosas más, ¿verdad? Hablamos de muchos problemas en la sociedad, muchos problemas en la familia, en la pareja, en la educación, y en mil cosas más. Pero ¿cómo se les trata, cómo se les trabaja? Necesitamos el Evangelio, para que tengamos siempre unas bases firmes para establecer ello. Pero aquí Pablo, ¿qué quería comunicarles? Mirad, traigo una nueva enseñanza para crear nuevas universidades aquí en Atenas. No. ¿Qué es lo que le estaba aportando el apóstol Pablo? Es la palabra de Dios, que les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Por qué? Porque era el mensaje más importante que tenía. Y en esta circunstancia dio con los pensadores del momento, en aquel momento actual, epicúreos y estoicos. Y estos querían saber más de este palabrero, que hablaba sobre un tal Jesús y de la resurrección. ¿Sabéis? La palabra resurrección en el griego es Anastasi. Pero es que Anastasi es nombre de una mujer. Pensaba que le estaba hablando de nuevos dioses. Un tal Jesús y una tal Anastasi. Pero querían saber más de él. Esto es interesante, ¿verdad? Danos cuenta. Por un lado, estos pensadores epicúreos eran seguidores de un tal Epicuro, que enseñaba que el placer era lo más importante de la vida. El placer, incluso el placer ordenado. O sea, exento de traumas y de historias. No queremos vivir esto. Vamos a vivir la vida lo más feliz que sea posible. Y sí, Dios está, pero ahí está donde tengan que estar. Luego estaban también los estoicos. Dentro de esto había una formación más amplia de lo que era la forma de pensar. Y aquí estaban los estoicos que eran más bien panteístas. Para ellos todo era Dios. La materia era Dios. Todo era Dios. Y por lo tanto toda su relación con las experiencias emocionales de la vida, o aquellas que tienen que ver con la emoción, tenían que ser libres de ello, inmutable ante el gozo y el dolor, que Dios lo era todo, la naturaleza. Y hoy día también hasta el pensamiento de esta forma de ver los estoicos llega hasta el día de hoy. ¿Sabéis qué? Que en las pantallas, en la televisión, los más eruditos y destacados que quieren hablar y no pueden eludir la realidad de Dios, ¿sabéis cómo se le llama? Cuando ven la naturaleza, pues todas las cosas que dicen esto no se ha hecho solo. Se le llama, o le llama la madre naturaleza, para darle un nombre. En vez de quitarle la gloria, o sea, en vez de darle la gloria a Dios, se la quitan diciendo, todo esto viene de la madre naturaleza. Como quieren decir, hay una mente en la naturaleza. Pues esto funcionan las cosas así, por diseño. Pero es una forma muy sofisticada de quitar a Dios de la sociedad. No existe la madre naturaleza, existe el Dios creador. Y aquí está el apóstol Pablo con esta gente, que en vez de hablar por otras formas de enseñanza o de pedagogía, le habla del mensaje de Cristo y de la resurrección. Su mensaje estaba centrado en Cristo y en la resurrección, a pesar de pasar por charlatán. Y esto es un hecho trascendente, porque lo único que trasciende y cambia a las personas, las vidas, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos cambiar el mensaje, ¿lo entendemos? Y aquellos que tengamos 40 carreras, los que tengáis, yo no las tengo. Y creo que ninguna. Aunque ya la vida en sí es una carrera, y la experiencia, la formación, te puede dar muchas carreras. Pero la idea es que por encima de todo ese conocimiento que tengamos, si no tenemos el Evangelio como una experiencia vivida en nuestros corazones, no tenemos nada. ¿Lo entendemos? De ahí de la preeminencia del mensaje del Evangelio en la sociedad en que vivimos, por mucha imagen de prestigio que hay en la sociedad. Porque el hombre sigue estando igual, desorientado en la sociedad. Nosotros no podemos hacer canon a una persona que sea técnica de la comunidad autónoma o está en relación con un general del Estado Mayor y andar por las ramas. Y yo he tenido la oportunidad de hablarle a mucha gente de cierto prestigio. Hablar del Evangelio, sencillamente. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa mejor para sus vidas. ¿Lo entendemos? Y no podemos cambiarlo. Mensaje del Evangelio.
mensaje de Cristo y de la resurrección, porque esto habla de la revelación de Dios. El Evangelio no es una cuestión mística del pueblo hebreo. ¿El Evangelio qué es? Es la buena nueva de salvación que viene del cielo. Desde la creación existen las promesas mesiánicas, las promesas de redención, que no hablaba del Mesías, aún en el momento de la caída, desde que la simiente vendría por medio de la persona de Jesús. Todo lo que encontramos en la palabra es la relación que tiene que ver con el llamado de la presentación de Cristo, el Salvador del mundo, y que viene a ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, entendemos que en medio de este contexto que podemos vivir, la palabra de Dios sigue siendo, por un lado, poder de Dios, pero por otro lado también es locura para los que se pierden, ¿lo entendemos? Y esta es nuestra realidad. O el Evangelio es poder de Dios en tu vida, o es algo que te puede avergonzar. Voy rápidamente en esta situación. Por lo tanto, en esta situación querían saber más exactamente lo que hablaba este nuevo maestro. Pablo entre los atenienses. Y aquí vemos que Pablo ante los atenienses querían oírle. ¿Por qué? Porque los atenienses querían o tenían un gran interés de oír algo nuevo. ¿Os parece esto algo familiar? Dice que, versículo 20, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Y aquí, encerrado entre lo que es la escritura, corchete, para entender que dice aquí el escritor, en este caso Lucas, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en escuchar, en oír algo nuevo. ¿Os parece ahí algo interesante que os pueda llamar la atención en nuestra sociedad? Yo estaba pensando en esto. Los atenienses tenían un gran interés de oír algo nuevo. Querían saber lo que Pablo quería comunicarle o enseñarles. Pareciera que hablaba sobre nuevos dioses, cosas extrañas, y lo llevaron allí, al Areópago. Hemos visto que paso siguiente, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que es donde lo llevaron, es cuando se pone a comunicar. Tranquilo, seré muy breve con el mensaje, rápidamente. Y aquí nos llama atención el interés de las personas. Le llevan a un lugar determinado. Y le llevaron al Areópago, lugar, como te he mencionado, lugar de Marte o de Ares, donde se invitaba a distintos maestros a exponer sus enseñanzas ante el tribunal o concilio de maestros destacados que daba cierto veredicto cuando les escuchaba. Hoy hay muchos que quieren decir algo nuevo, ¿a que sí? Que suene a misterio, que suene a enganche, que enganche. Y además se ganan su dinero. Son los youtubers. Son los influencers. A que hay personas que se dedican a dar sus mensajitos. Y hay muchos seguidores de estos influencers. Siguen su YouTube, sus enseñanzas. ¿Por qué le siguen tanta gente? Y a la vez estos youtubers pues se ganan mucho dinero porque tienen que ver con la publicidad en el tiempo que ellos puedan presentar su... Hay mucha gente que le sigue, y esto hace ver que mucha gente sigue pensamientos de personas porque quieren escuchar algo nuevo y que le atraiga, que sea divertido, que sea algo que le estimule. Y así se alimenta la sociedad del día en que estamos viviendo. Gente entregada al móvil, entregada al ordenador. Vas a un sitio, vas a otro, ves que la gente está individualizada, casada, pero bien casada con su móvil. Ya nadie se comunica. Estás escuchando a uno que está a 500 kilómetros de tu presencia y estás escuchando sus cosas, pero no escuchas el que hay a tu lado. Y estás escuchando cosas nuevas, porque esto es... Y se está creando una sociedad de personas solitarias que han dejado de pensar. Otros les alimentan. Esto es una forma también de idolatría, porque estás siguiendo y estás entregando tu vida y tu tiempo a estas personas. La tercera cosa que encontramos aquí, y esto es un paso por la situación del pensamiento de Pablo, que también, al ser rápido, quiero que esto lo meditéis en casa, ¿no? Tiene que ver cómo allí en el Areópago, cómo Pablo se expresa. Tercer punto sería Pablo en su intervención en el Areópago. Porque ¿qué harías tú allí? En ese contexto de personas que están queriendo escuchar algo nuevo. A lo mejor les costaría, les cuesta un chiste o dos y se alegrarían, pero después quieren escuchar algo nuevo, ¿verdad? Y aquí está Pablo, que lo primero que hace es, dice el versículo 22,
Varones atenienses, ante todo observo que sois muy religiosos. No les quiero ofender, les quiero decir, veo que prestéis mucha atención a la religión. No le decís, soy unos idólatras, soy unos supersticiosos, soy unas personas que tenéis una contradicción en vuestra intelectualidad, soy unos burros de... No le dice estas cosas. Observo que sois religiosos. Y además, observando, veo que tenéis un altar que dice al Dios no conocido. Y por aquí Pablo les quiere hablar de ese Dios desconocido. Un Dios desconocido que sigue siendo desconocido en el siglo XXI. Porque ¿cuántos cristianos genuinos hay en la provincia de Murcia? ¿Lo enteramos? Hay mucha gente religiosa, pero que hayan nacido de nuevo. Esto es otra cosa. Pues es importante predicar acerca del nuevo nacimiento y del poder del Evangelio. Conecta con ellos en ese contexto religioso. Observo que soy muy religiosos. Hoy podemos decir hasta supersticioso. Dice que había un altar con una extraña inscripción al Dios no conocido. Que os quiero hablar de este Dios desconocido que tenéis, porque este Dios desconocido es algo importante en mi vida y os hace falta saber, atenienses, con 40 máster quizás cada uno, pero necesitáis entender que vino Jesús, el Hijo Eterno de Dios, vino el Mesías, que murió y resucitó, obviamente, de una forma resumida, pero esa es la realidad que él quiere. Y lo define Pablo mirando también el pensamiento de los epicúreos y de los estoicos, donde no pensaban que todo era Dios, como aquí lo distingue el apóstol Pablo. Encontramos versículo 23 que dice estas palabras. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Está diseñando, está presentando a un Dios creador, que lo tiene que reflejar con el pensamiento y la conducta de ellos, en su forma de pensar. Definición de Dios según Pablo: el Dios creador que existe, que ha diseñado el mundo, no habita y no puede habitar en templos hechos de manos. ¿Por qué? Porque no hay lugar que le pueda contener. No hay lugar que le pueda contener la gloria de Dios. Esto sería largo de hablar cuando también, pues, aquí actúa Salomón, David, que quiere edificar su templo y estas cosas. ¿Y cómo podemos reducir a Dios en un templo? Esto en la lógica no existe. Dios es más grande que todo ello. Versículo 24. No se puede reducir, ni representar a Dios, ni con una imagen, ni en un lugar determinado. Por eso el Señor Jesucristo tiene que decir que Dios es espíritu. Y los que adoran es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo en espíritu y en verdad. Y todo esto echa por tierra no solamente la idolatría de los paganos, sino también dentro del cristianismo, la cristiandad. Todo aquello que tiene que ver con imágenes, que dicen que son representación y que vienen del cielo. Esto no está aprobado por Dios. Y esto es algo serio. ¿Entendemos? Pablo tiene que decir: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. El Dios creador no se le puede reducir a una imagen. Pero esto sucede. Y aquí viene a colación lo que puede decir el profeta Isaías. Vamos a leer en Isaías capítulo 39, algo importante que tiene que ver con lo que este profeta de Dios habla acerca de la grandiosidad de Dios, a pesar de que este mundo, y sobre todo en el campo idolátrico de la cristiandad, lo quiere reducir a una representación de imagen. Dice Isaías 39, versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién impidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? 40:15. ¿Había dicho 39? Sí. Pues perdón, es el 40. Isaías 40, del 12 en adelante. Y en el 15 que estaba leyendo, dice aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo.
ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada, y lo que no es. Verso 18 dice, ¿qué pues? ¿Haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? No podemos ni hacer una imagen ni reducir a Dios en un lugar determinado, lo entendemos. Es entender incluso que la divinidad de Jesús, en su grandiosidad, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina, entendemos algo importante. Y es que, dice la palabra de Dios, que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esto se escapa a nuestra mente. Pero de una forma mucho más sencilla y absurdo, ¿cómo podemos hacer de Dios una imagen? Porque Dios no lo podemos reducir ni introducir en un templo, y ahí estás, ya no estás fuera, estás todo aquí en el templo. Es que todo Dios lo llena. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Esto es importante. También es omnisciente. También se puede hablar de la presencia de Dios, que es otra cuestión también importante. Pero ahí está. El Dios creador no necesita tampoco de nosotros para existir. Hemos leído, versículo 25. No necesita de nosotros. Como si necesitase de algo. El Dios del cielo ha existido siempre y no va a existir por nosotros. Lo entendemos. Ni Dios necesita a la iglesia ni a este mundo para valerse por sí mismo, porque Él es autoexistente. Cuando Él se presenta diciendo yo soy el que soy, está hablando del ser autoexistente. Existe por sí mismo. Y ya se escapa a nuestra forma de pensar que estamos limitados en el tiempo y el espacio. Y a los grandes filósofos de aquel tiempo le está diciendo, ¿pero qué estáis pensando acerca de la deidad? No podemos reducirlo a Dios. Está hablando, digamos, hablando de la teología, hablando de la persona de Dios. El Dios creador. Dice que de hecho a todos los hombres lo ha hecho de una misma sangre y les ha prefijado el orden de los tiempos. Versículo 26. Que hay una humanidad en la cual tiene una distinción por encima de todas las cosas que ha creado. Por eso dijo el Señor al principio, hagamos al hombre a la imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí conectamos con algo importante. Qué importante y determinante somos las personas. Y esto nos hace pensar en lo que aquí Pablo está diciendo. De una misma sangre. Le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus vidas. Somos criaturas y siempre lo seremos. No llegamos a ser dioses, aunque nosotros se nos pueda determinar como dioses por nuestra propia autonomía. Pero somos pequeños. No lo podemos hacer todo, no lo sabemos hacer, no lo sabemos todo. No tenemos una salud para siempre, no podemos ser rebeldes ni vivir de forma autónoma sin Dios, porque Dios podría decir, bueno, pues te cierro el grifo, ya no tiene oxígeno. ¿Cómo nos valdríamos nosotros? O dice, ya no hay nutrientes en la tierra, ya no hay minerales, no hay función de vitaminas, a ver qué hace nuestro cuerpo. Al hoyo, se nos va. Entendemos. Hablar de este mensaje que está planteando aquí Pablo en el Areópago es importantísimo y determinante. A mí me deleita, lo que pasa es que, lo siento, el tiempo no lo puedo detener. Pero estamos hablando ante personas que también necesitaban oír de que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Que Jesús es el Hijo eterno de Dios. También que le ha dado capacidad a los hombres, capacidad racional para buscar a Dios, porque ciertamente dice no está lejos de nosotros. Versículo 27. Y no todo es Dios. Y esto es importante. Hemos leído aquí versículo 27. Para que busquen a Dios dentro de nuestras limitaciones, si en manera alguna palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es algo personal. Dios no es algo panteísta. Todo es Dios. Hay un Dios personal que determina una relación. Lo entendemos. Perdonad, el mensaje muy amplio, pero por lo menos que al final se nos quede la realidad de un Dios que nos ama y un Dios que conecta con la situación de cada pueblo, tribu y nación. Porque el trasfondo de la situación del hombre, a pesar de que aquí nos está diciendo para que le busquen dentro de nuestras limitaciones, hay algo dentro de nosotros que no es redentivo, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con el creer, que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Lo entendemos. El creer tiene que ver con nuestra responsabilidad, nuestro libre albedrío. Por eso el que se condena porque rechaza el mensaje del Evangelio. No es porque están determinados a una condenación.
El pecado le condena, sí, claro que sí, pero hay un mensaje del cielo que determina el cambio. De estar condenados a tener salvación y vida eterna. ¿Lo entendemos? No es un decreto divino que dice esto es para el montón del infierno y esto es para el montón del cielo. Esto es lo más absurdo que ha traído a veces el pensamiento exclusivista de personas determinadas a lo largo de la historia. Le ha dado capacidad racional. Entonces, ¿qué problema es que ha habido no solamente en ese tiempo, sino también en el siglo XXI? El apóstol Pablo viene a decir, Romanos capítulo 1, dice, porque las cosas invisibles de él, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo tenido una relación con Dios, como tuvo en un principio Adán y Eva, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una mente entenebrecida. No tienen las cosas claras, frustrados en una mente perturbada por las tinieblas. Y esto es lo que ha cosechado el no conocer a Dios, no reconocer a Dios en nuestras vidas. ¿Lo entendemos? El definir de una descendencia de personas que se viven, se encuentran alejados de Dios. Y aquí la pregunta, ¿dónde estás tú en medio de estas circunstancias? ¿Vives alejado de Dios? ¿Vive la experiencia con Dios? Esto tiene que determinar una decisión en nuestros corazones, porque no hay excusas para abrazar la fe en Jesús, para acercarnos a un Dios que se ha revelado. Y como dijera aquí también Pablo, que vivimos por Él y por Él nos movemos y nos debemos a Él, versículo 28, que somos linaje de Dios, criaturas de Dios, en cierta semejanza de Dios. Dijo el Señor que hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza, una semejanza de creatividad, de voluntad, de criaturas con cierta libertad, que tristemente el pecado nos ha cortado las alas, nos ha cortado los pies, nos ha limitado en el conocimiento y en tantas cosas, ¿verdad? Somos linaje de Dios y con este razonamiento no podemos llegar a pensar que Dios sea semejante a oro, plata, piedra preciosa o escultura, como aquí Pablo viene a decir, escultura de arte o imaginación de hombres. Que Dios nos ha dado conciencia, sentimiento de eternidad, deseo de vivir, más allá de los periodos cortos que podemos vivir en esta vida. Porque de aquí a 4 días nos vamos. Fijaos si es tan determinante el mensaje que Pablo está expresando allí en el Areópago, ante todas las personas. Y que Dios hay algo aquí que llama la atención, que marca un mandamiento casi escondido, pero que es un mandamiento. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Dios del cielo nos manda que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Quiere pasar por alto nuestra ignorancia, nos quiere dar el perdón de nuestros pecados, nos quiere dar vida eterna. Esto es algo gratuito, por gracia, de parte de Dios. No tenemos que hacer nada. Está todo hecho, lo entendemos. Y esto es lo que Pablo quiere decir allí. Ahora manda, no puede ser indiferente. Y es que en el siglo XXI nadie puede ser indiferente ante esta situación. Por mucha necesidad tengamos de trabajar, de tener nuestro lugar en la sociedad, ¿lo entendemos? Y esto es importantísimo. Dios quiere pasar por alto nuestra ignorancia y nos manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque hay un juicio en que hay que darle cuenta a Dios de nuestra vida, lo queramos o no lo queramos. Y que esta es la realidad en que Jesús fue levantado y entre los muertos, que le da la autoridad para juzgar a uno y a otro. Dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos por haberle levantado a los muertos. Y podemos decir, punto final el mensaje de Pablo aquí. Y esto nos tiene que dejar mucho que pensar, ¿verdad, Raúl? Para luego pensar en nuestras casas, en nuestros hogares. Tremendo mensaje del Pablo. Perdonad si me he alargado un pelín. No sé qué hora era, pero es que me meto dentro y quiero reavivar lo que es la experiencia de Pablo allí en el Areópago. Y esta es una realidad hermosa, basada en la muerte y la resurrección de Cristo. Y este es el Evangelio en su máxima expresión, conforme al mensaje de Pablo en la colina de Marte, el Areópago, y entre los entendidos de aquel mundo y de nuestro mundo. No hay otro Evangelio. El Evangelio que avergüenza es un Evangelio que no tiene que ver con la experiencia de haber conocido a alguien que tenía todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra.
y que puede allanar nuestros caminos. Pues dice la palabra que encomendemos a Dios nuestro camino, que confiemos en Él y que Él hará. Es la realidad de Dios personal. ¿Es este el que tú tienes? Tenemos que hacer esta pregunta. Este cansino predicado esta mañana, la que nos ha tocado. Os prometo ser más breve en otra ocasión. Toca simplemente una palabra o un versículo, porque aquí había mucha tela, lo siento. Pero casi había que retocar otra vez todo el pasaje, porque tantas cosas hermosas aquí. La palabra de Dios no tiene nada para desechar, y aquí hay muchas cosas. Entonces podemos pensar, Pablo y el resultado de la intervención en la colina de Marte. José Viera y el resultado de haber meditado en Atenas con Pablo en esta mañana aquí en Vista Alegre. Resultados. Espero que esto no sea así. Pero dice la palabra de Dios que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, y unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo se dice que salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámare y otros con ellos. Conclusión. Unos se burlaron, otros pensaron en oírle en otra ocasión, pero otros creyeron. ¿Por qué se burlaron de él? ¿Por qué se burlaron unos de él? Porque Pablo está hablando de cosas sobrenaturales. Y hay un gran problema en la sociedad, es que no queremos un Dios que se nos hable de cosas sobrenaturales. Y aún dentro de la cristiandad está la teología, donde quiere rechazar los aspectos sobrenaturales en la palabra de Dios y en la persona de Jesús. Y esto es grave, muy grave. Dice que se burlaron de él. Otros lo dejaron para otra ocasión. Las excusas, otro día te escucharemos, ¿verdad? Y la tercera cosa es que creyeron algunos de ellos, un grupo determinado, Dionisio, la Areopagita, Dámaris y muchos otros y otros con ellos. A veces parece que muchos son llamados, pocos escogidos, o pocos son los que se someten al plan del Señor. Esto es muy triste. Y como creyentes, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que verlo como un privilegio. Entonces la pregunta es, ¿nosotros de quiénes somos? ¿De los que se burlan? ¿De los que nos excusamos? ¿O de los que queremos creer en Jesús? Creemos y afirmamos nuestro corazón en Jesús. La realidad del Evangelio. La realidad en la cual Dios se ha manifestado. La verdad es que no quisiera alargar más esta situación, pero este discurso de Pablo y la defensa que hace del Evangelio ante los intelectuales de aquel tiempo. ¿Cuál es nuestro mensaje hoy día? ¿Entendemos? ¿Cuál es nuestro mensaje hoy día? Y es que no hay otro Evangelio. Este Evangelio de Cristo es el poder de Dios. Amén. Que podamos disfrutar esta realidad, pero que también este bosquejo, digamos, de introducirnos en el contexto histórico de Atenas, nos pueda crear el apetito de estudiar la palabra del Señor, de conocer más al Señor, al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Porque esto enriquece nuestras vidas. Y las demás cosas las vamos a ver como si no tuvieran tanto valor. ¿De acuerdo? Pues que Dios nos bendiga y que esta reflexión nos haga posicionarnos delante del Señor y abracemos la fe con firmeza. ¿Oramos al Señor? Señor, te damos gracias porque tú te has dado a conocer ese mensaje surgido de la mente humana, de los epicúreos, de los estoicos y de cada persona, Señor, que tiene en su imaginación una forma de hacer un Dios a su medida. Gracias, Señor, porque tú te has dado a conocer en la persona de Jesús. Porque tenemos tu palabra y queremos que tú en esta mañana y en nuestro tiempo seas honrado y glorificado. Que nos libres de ser burladores. Que seamos personas centradas en ti, Señor. Y si todavía no hay aquí alguna persona que no ha entregado su vida a ti, que la pueda hacer para la bendición de su vida y ver que el poder del Evangelio sigue transformando vidas. De que Jesucristo realmente murió y resucitó y está a tu diestra. Señor, que tú recibas mucha gloria en el nombre de Jesús. Amén.